Bienvenidos oyentes apasionados por la ciencia y la naturaleza a un nuevo episodio de Fuerza Potros. Una producción de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Hoy nos sumergimos en el emocionante mundo de la zootecnia y la ecología, dos campos que nos conectan directamente con nuestro entorno y sus habitantes. ¿Listos para explorar descubrimientos científicos y consejos prácticos? Prepárense para un programa lleno de conocimiento y acción. ¡Iniciamos! ¡Fuerza Potros! Hola, ¿qué tal amigos de Radio Universidad? Este es su programa Fuerza Potros, yo soy Andrés Martínez y saludamos a nuestros amigos de Chihuahua por el 88.1, a la gente de Cuauhtémoc, saludos a Diego Fresnillo por el 105.7, a la gente en Delicias por el 92.1, saludos a Celia Valles y también en Hidalgo del Parral por el 89.1 de su FM. También saludamos a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, etcétera. Saludamos a todos los que amablemente nos hacen sus comentarios de las diferentes facultades de la universidad. Gracias, a todos les mandamos un abrazo. Y el día de hoy tenemos un programa muy especial con el doctor Jorge Lucero Álvarez, docente e investigador de la Facultad de Zootecnia y Ecología. Doctor, buenos días. Buenos días a todos quienes nos escuchan y muchas gracias por la invitación. Bien, aquí hemos platicado con muchos investigadores sobre todo de las áreas de recursos naturales. Por ejemplo, hablamos de plantas, hablamos de suelo, de fauna, pero rara vez hemos hablado de energía renovables, de ahorro de energía, de edificios inteligentes, no sé. Entonces, ¿sabemos qué es su especialidad? Así es, sí, yo estoy especializado en la parte de eficiencia energética en edificios y pues es algo muy importante, ¿no? Que ahora con todo lo que tenemos de los problemas de cambio climático y todo eso, bueno, pues hay que dedicarnos también a la parte de cómo resolverlo y una de esas es la eficiencia energética en edificios. Pero antes de entrar de lleno a esa parte, ¿cuál fue su formación, doctor? ¿La licenciatura qué? Sí, yo estudié aquí en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua, la carrera de ingeniero geólogo o de ingeniería geológica. Esa fue mi licenciatura. Y posteriormente hice un posgrado en maestría en Ciencia y Tecnología Ambiental en el Centro de Investigaciones en Materiales Avanzados y continué con el doctorado también en Ciencia y Tecnología Ambiental en la misma institución, aquí en la ciudad de Chihuahua. ¿Y en qué trabajó en el posgrado? ¿Cuál fue la tesis o el trabajo? En el posgrado estuvimos trabajando con empresas que distribuían, primero en la maestría era una empresa que distribuía microesferas, esas microesferas eran microesferas, las mezclaban con el concreto, con el cemento, para tratarlas de hacerlas más térmicas, que tuviera una mejor propiedad térmica. Y de esa forma, lo mezclaban con la pintura, con los recubrimientos acrílicos para techos, para darle una mayor resistencia térmica. Entonces hicimos una caseta experimental donde comparamos el desempeño de esos recubrimientos con microesferas y con recubrimientos convencionales. Sí, lo que sí, bueno, pues ahí estuvimos midiendo temperaturas, cómo se comportaban esos recubrimientos para techo. Y posteriormente, eso fue la maestría, posteriormente ya en el doctorado también se trabajó con una empresa líder aquí en México en recubrimientos para techos. Y en ese trabajo lo que se hizo fue una simulación de edificios, de diferentes tipos de edificios residenciales, edificios también de uso no residencial, con climas de todo México, de varias ciudades de México, para ver cuáles eran las propiedades óptimas térmicas de los recubrimientos para techo. Sí, un techo, dependiendo de su color, por ejemplo, un techo blanco, pues es un techo más fresco, es un techo que está reflejando la mayor parte de la radiación solar,
y eso permite que los edificios no se calienten tanto, mientras que un techo oscuro pues sí se va a calentar más. Entonces depende del clima, de la necesidad que tengamos para la energía para climatizar el edificio, pues va a ser más conveniente poner un techo, ya sea que sea muy reflectivo, que no absorba tanta energía de la radiación solar, o un techo que sea más oscuro. Y nosotros tratamos de evaluar con esa simulación cuánto podemos ahorrarnos de energía si utilizamos un techo, un recubrimiento para techo adecuado, o también cuál sería más confortable. También tenemos que evaluar el confort térmico, ¿sí? En caso de que, por ejemplo, algunas partes no necesitamos tener un equipo de climatización artificial, por lo tanto, pues ahí lo que evaluamos es el confort térmico. Sí, sí, y esta simulación es por computadora. O sea, Sí, son mediante software de computadoras. Ahí tenemos esos programas, hacen los cálculos de toda la transferencia de calor que es entre la envolvente, es decir, las paredes, techo, piso del edificio, puertas, ventanas, y entre el interior y el exterior, pero también toma en cuenta la radiación solar, que es también importante. Y otro punto importante es que también la casa va a interactuar con los componentes de la atmósfera, que generalmente son más fríos porque son unos componentes que están en cierta elevación, cierta altitud de la atmósfera. Entonces, esa es otra propiedad, que es la emisividad. Entonces, por un lado tenemos la reflectancia y por otro lado la emisividad. La emisividad siempre vamos a estar perdiendo calor desde el edificio todo el día, pero la radiación solar durante el día pues vamos a estar absorbiendo y en la noche se para esa radiación solar. Entonces, todos esos también hay transferencia de calor con el aire, la atmósfera, ¿sí? Y incluso con otros cuerpos que estén cercas también puede haber transferencia de calor. Entonces, son cálculos muy complejos y bastantes, que para eso son esos programas especializados para poder hacer todos esos cálculos y poder darnos una idea de cómo está funcionando el edificio. Son muchas variables, ¿no? Para hacerlas en campo, por ejemplo, si las probamos en las casas, pues sería un diseño de experimentos muy grande, ¿no? Sí, exactamente. Estas algunas de las empresas que han desarrollado, o por ejemplo el Departamento de Estados Unidos, o universidades que han desarrollado todos estos programas, pues son muchos trabajos de tesis, porque cada quien agarra un componente y todo. Entonces, ya después de experimentar en todos esos componentes, entonces van validando sus motor de cálculo, hasta que ya tenemos ahora motores de cálculo pues que son más avanzados, que ya tienen ciertas generaciones que se han realizado. Y ahora pues lo que se está tratando también es de que todos estos programas, esos software, esas tecnologías pues se implementen más, cada vez se vayan utilizando más para poder crear, construir edificios más eficientes. Y la eficiencia pues puede radicar en el bajo consumo de energía eléctrica, ¿no? Por ejemplo. Así es, sí. De hecho, la parte, eso está principalmente dirigido, aunque también hay una parte de la iluminación que también se puede simular para optimizar los equipos de iluminaria que se requieren para un cierto edificio, para cierta actividad. Pero también están los de la parte de la transferencia de calor. Ahí, por ejemplo, en el caso de México, ¿no? La CONUE, que es la Comisión Nacional para hacer más eficiente la energía, promover esas tecnologías. Entonces, incluso ha reportado, ¿no?, que sí hemos avanzado bastantes en la parte de eficiencia en edificios, pero principalmente, por ejemplo, en la iluminación. No sé si ustedes recuerdan que antes utilizábamos otros tipos de iluminación. Y el foco incandescente. El foco incandescente, exactamente. Y ahora ya tenemos focos más eficientes. También, por ejemplo, los aparatos electrodomésticos, ¿no? Los refrigeradores. Antes eran refrigeradores que consumían mucha energía. Ahora son mucho más eficientes. Pero en la parte de la envolvente de los edificios, ahí es donde nos está faltando. Ahí es donde no se ha avanzado bastante. Entonces,
Hay incluso algunas normas que ya se han establecido para ir mejorando esta parte. Sí, ya las nuevas construcciones tienen que ir con ciertas condiciones en la envolvente para poder aprobar esa norma. Sí, güey, ahorita que hablamos de los techos, yo recuerdo pues hace mucho lo que ponían era chapopote, ¿no? Y techo negro. Techo negro. Y después empezaron con uno rojo. Ajá. Y ahora ya están poniendo uno blanco. Blanco. O sea, sí ha servido este tipo de trabajo. Así es, correctamente. Precisamente en el estudio que se hizo en el doctorado, pues bueno, ahí se evaluó cuantitativamente esa parte. Entonces, en algunas ciudades de climas muy cálidos, por ejemplo, las ciudades que están en las costas, ¿no? Que son climas calientes casi todo el año, pues ahí sí es muy importante el uso de techos blancos, porque ahí sí es un ahorro enorme que se tendría, ¿no? Bueno, y ahí, perdón, en el caso de la costa, que son calientes, pero aparte son húmedos. Bueno, ¿Qué pasará con los recubrimientos? O sea, funcionarán diferentes. Sí, también hay problemas con la humedad. Pero ahí, bueno, lo que se hacen es tratar de utilizar otros equipos para eliminar un poco la humedad del edificio. Pero en el caso de esos climas, cuando son muy cálidos, que necesitamos sobre todo refrigeración, entonces ahí sí es conveniente el uso de recubrimientos acrílicos. De hecho, hay un nombre particular, ¿no? Aquí en México le llaman recubrimientos reflectivos. Hay una norma que es una NMX sobre ese tema. Pero en otras partes del mundo, principalmente en Estados Unidos, en California, fue donde empezó todo esto, ya hace algún tiempo. Le llaman cool roofs, que serían techos frescos. Sí, fresco. Y ahí sí hay normas que son obligatorias, que establecen en ciertas condiciones, en ciertos estados de la Unión Americana, que sí deben de utilizar esos techos blancos. Y en el caso de techos verdes, por ejemplo, que se puso de moda de repente. También, sí, de repente se bajó. También, sí, es otra tecnología, ¿va? Para ser eficientes, no más en techos, sino también en paredes. Utilizar esa vegetación para que la vegetación pues, absorbe la radiación solar, se la convierte ya en energía química a través de la síntesis de todos sus componentes biológicos, y también eso permite que el edificio no se caliente. Sí. Y bueno, ahorita regresando al recubrimiento de los techos, ¿las paredes también se pueden recubrir? Sí, también se pueden recubrir las paredes. El problema también cuando utilizamos techos blancos o paredes, sobre todo paredes blancas, es que de alguna forma en una pared, bueno, pues va a reflejar la radiación solar, pero se la va a reflejar de enseguida, ¿no? Entonces ahí sí también hay un efecto en donde puede provocar algún deslumbramiento, sobre todo cuando alguien va manejando, cosas así, que también eso lo han tomado en cuenta. Entonces, pero igual, por ejemplo, hay ciudades, ¿no? Que desde la antigüedad, como algunas ciudades en Grecia, por ejemplo, que han utilizado construcciones blancas precisamente porque son zonas relativamente calientes y eso les ayuda a mantener frescas las edificaciones. Sí, preguntaba lo de las paredes porque hace poco, bueno, aquí en Chihuahua es común que la gente ya empiece a poner unas placas, no recuerdo el nombre, algo de FOMI, pero no recuerdo. Son las placas que van en las paredes para precisamente disminuir el calor. Bueno, sí, por un lado están estas propiedades ópticas, por decirlo así, que es la reflectancia y la emisividad. Y por otro lado está el aislamiento térmico, que el aislamiento térmico lo que trata de hacer es que la conducción de calor sea muy lenta. Entonces eso permite también tener cierto ahorro en el consumo de energía al no permitir que se enfríe o se caliente demasiado la casa, principalmente por la temperatura del aire exterior. Sí, es que aquí hablamos de dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es hacer la construcción ya eficiente y qué hacer con las que ya están hechas, ¿no? Ándale, sí, exactamente. Sí, eso también nos ayuda, por ejemplo, estos programas de simulación energética en edificios nos ayudan a, por ejemplo, si queremos proyectar un edificio, pues bueno, lo que podemos hacer con ese programa es probar diferentes tecnologías. Pueden ser, por ejemplo, estos recubrimientos reflectivos
o pueden ser el aislamiento térmico en paredes, en techo, incluso en piso también. Podemos también probar, por ejemplo, los sombreados que se utilizan en ventanas, que también son importantes a veces. En los vidrios también hay ventanas de doble vidrio, que eso nos ayudan también bastante a reducir la transferencia de calor. Entonces podemos probar diferentes tecnologías, podemos ver sus costos cada uno, podemos ver qué tanto nos vamos a ahorrar con cada tecnología y podemos optimizar nuestra casa, nuestro edificio. Es decir, bueno, el edificio lo mejor será utilizar esta tecnología porque es la que más nos va a ayudar, dependiendo de qué, del clima y también del uso del edificio, porque a veces los edificios, bueno, se utilizan más, por ejemplo, en verano, otros edificios se utilizan todo el año, otros edificios, por ejemplo, las escuelas, ¿no? Bueno, pues hay que considerar que en las escuelas, a lo mejor diciembre, enero, a lo mejor no se utilizan tanto, y tampoco en verano. Entonces, es diferente dependiendo de eso, del uso y de los también cómo van en su uso los habitantes, ¿va? Cómo van a estar, si van a estar. Es diferente, por ejemplo, las condiciones que se necesitan para un gimnasio, ¿va? Donde la gente está activa, donde la gente necesita otro tipo de condiciones para su confort térmico que las personas que están sentadas, por ejemplo, en una oficina. Entonces, todo eso se considera en este tipo de programas, de plataformas, y podemos hacer todo eso para un edificio que se va a construir. También para los edificios que ya son o casas que ya están construidas, que muchas veces son casas que no son tan adecuadas, ¿verdad? Sus materiales, su envolvente no es tan adecuado para reducir ese consumo de energía. Entonces ahí también se pueden probar igual varias tecnologías, probar qué es lo que funciona mejor y también optimizarlo con respecto al costo, por ejemplo. Y entonces ya se puede mejorar este edificio ya construido. Se le llama rehabilitación energética en ese caso. Y la ventaja de estos programas, estas simulaciones, es que lo puede aplicar en todo el mundo, ¿no? Cualquier tipo de ecosistema, clima. Sí, exactamente. O sea, hay fuentes donde podemos conseguir los datos climáticos que se requieren, que generalmente se le llama año típico, que es un año donde se muestra más o menos cómo ha ocurrido pues, el clima. Y no nomás eso, sino que también años típicos proyectados a futuro, porque muchas veces un edificio, bueno, pues te va a durar de aquí al 50 años, 80 años, y pues hay que considerar también que el clima está cambiando, ¿no? Por todos los problemas que tenemos ambientales. Bueno, también hay proyecciones para utilizar ese tipo de datos climáticos a futuro, y pues eso es lo que nos permite. Entonces ese tipo de tecnología ha sido ampliamente ya adoptada en Europa, por ejemplo, en Estados Unidos, y esperemos que pronto o cada vez más se utilice aquí en México. Sí hay algunos estudios, ya incluso hay algunas empresas consultoras, sobre todo más en el centro de México, sur de México, que se dedican a esto también. Entonces es una potencial importante, ¿no? que nos puede ayudar a tener un menor consumo de energía, porque como todos sabemos, tenemos varios aspectos en la problemática futuro en relación a la energía, ¿no? Por un lado la parte ambiental, por otro lado también pues la infraestructura que necesitamos, por otro lado pues también cada vez que pasa estamos consumiendo más energía, ¿no? Entonces sí son una serie de desafíos que se tienen para todos estos cambios que tenemos en este momento, que vamos a tener en el futuro próximo. Entonces son desafíos importantes en la parte energética desde varias aristas, y pues una de ellas es esta parte de la eficiencia energética en edificios. No, y que impacta en una cadena, digamos, consumimos menos energía, producimos menos energía. Entonces, sí, exactamente. Sí, por un lado se está tratando de cambiar a energías renovables, ¿verdad? Pero así las normatividades que se aplican, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, porque ya ahí están trabajando primero en edificios de baja eficiencia, de baja consumo de energía, ¿sí? O sea, hacerlos muy eficientes que consuman muy poca energía. Edificios que le llaman net zero, o sea, que no consumen energía prácticamente, o sea,
consumen muy poca energía y la que consumen la desarrollan a través de energías renovables, celdas fotovoltaicas, eólica, etcétera, ahí mismo en la casa. E incluso ya hay edificios que le llaman edificios positivos, o sea, edificios que no consumen la energía, bueno, consumen su energía obviamente, pero ellos mismos la producen, pero producen más energía a la que consumen, entonces ya meten energía a la red. Entonces ya no son edificios que consumidores, sino ya no son edificios productores de energía. Entonces todo esto es paso a paso, ¿verdad? Entonces aquí en México hay que pensar, bueno, vamos a empezar a hacer edificios de muy bajo consumo de energía y posteriormente, bueno, vamos a tratar de llegar a esos. Y no nomás ya son edificios o residencias, sino ya se habla de distritos, ¿no? Es decir, por ejemplo, ya no vamos a hablar de una sola casa, sino hablar de una colonia, ¿no? Que una colonia ya sus casas o sus edificios son de consumo muy bajo de energía o consumo cero, y a lo mejor con el tiempo productores de energía. Y haciendo una analogía con los vehículos, por ejemplo, los carros primero pues eran puros a gasolina, y luego después se hicieron los híbridos y luego después los puros eléctricos. O sea, como que en esa parte sí van un poquito más avanzados en el consumo de energía de esos vehículos. El costo es lo que se le complica a la sociedad, ¿no? En el caso de los edificios, va más o menos por el mismo sentido. Sí, exactamente, va más o menos por el mismo sentido. Por ejemplo, pues es común ver aquí en Chihuahua que edificios residenciales generalmente utilizan ya estas tecnologías, ¿no? Ya ponen sus ventanas de doble vidrio, ponen sus aislamiento térmico y todas algunas de estas tecnologías, porque tienen mayor facilidad, ¿verdad? Para poder hacer esto. Tienen el suficiente capital porque también saben que les va a redituar. O sea, lo que invierten, pues a los 3, 4, 5 años ya se les va a pagar con el ahorro que tiene de energía, y de ahí al futuro, pues eso va a ser una ganancia, por decirlo así. En cambio, en la vivienda más de interés social, pues ahí tenemos un menor uso, a pesar de que ya está esa norma, un menor uso de estas tecnologías por la misma situación, por la situación económica. Pero, por ejemplo, tenemos la energía que está subsidiada. Sin embargo, tenemos poca subsidio a estas tecnologías, entonces es una con otra. Si hubiera por ejemplo, en el caso de Chihuahua, el aislamiento térmico es totalmente factible. Entonces, no nomás en techos, sino en paredes. Entonces, tener edificios de interés social va a costar menos, considerando el costo de energía durante toda su vida útil, si estos edificios ya tienen este aislamiento térmico. No, pero preguntaba porque muchas tecnologías han sido así. Por ejemplo, yo recuerdo el teléfono de la casa antes, cuando recién empezaba, era muy caro y reduciendo el costo. Los celulares igual, el uso del internet también. Recuerdo que era carísimo. Sí, en cuanto se va socializando estas tecnologías, obviamente hay bastante mucha demanda y los precios van disminuyendo. Así igual, aquí lo que hay que ver pues es que ir buscando los mejores materiales, no nomás que tengan aislamiento térmico, ¿no? Sino también al final de su vida pues no nos vayan a producir otros problemas, ¿verdad? De su vida útil. Entonces ahí se está trabajando también con eso, cómo tratar de hacer materiales que sean amigables con el ambiente, pero que también nos ayuden a hacer edificios más eficientes. Y que con el tiempo sean económicos también, ¿no? Que se vaya a abaratar. Que se abaraten y que puedan incluso ser reutilizados. Sí, ahorita que hablamos de energías renovables, también recuerdo que las celdas solares eran carísimas. Sí, eran carísimas, eran muy caras y ahora pues ya actualmente son más accesibles y probablemente a futuro pues vayan a hacerlo todavía más. La energía eólica sigue siendo un poquito, ¿no? Como que no ha bajado de precio todavía y aparte es más complicado, ¿no? No tanto. Fíjate que, por ejemplo, sí en la parte a lo mejor para tenerlo en un edificio, sí, pero en la producción ya a gran escala, pues la energía eólica sobrepasa, por ejemplo, la energía solar, sí, fotovoltaica. Y, se produce más energía eléctrica en generadores, para meterlos a la red, en la parte fotovoltaica que en la parte solar. Sí, pero la fotovoltaica
pues todo tiene su potencial, ¿no? Depende del área, va a tener un potencial para fotovoltaica o para eólica. Y como que a lo mejor necesitamos, bueno, ya es que yo lo pienso por el lado de allá para Oaxaca, pues se ven las aspas gigantes. Entonces la energía fotovoltaica pues se puede adaptar más a un techo. A un techo, ejemplo. Sí. Y poner unas aquí estaría, o sea, en una casa, ¿no? Yo veo que como que necesitamos innovar un poco más en esa parte de que sea más eficiente la energía eólica. Ajá. Que aprovecharlo. Sí, así es. Ya hay algunos aerogeneradores para vivienda, para edificios que son más pequeños, que son diferentes, y también hay desarrollo en eso. Ahí están tratando de desarrollar tecnología para hacer este tipo de aerogeneradores que son diferentes a los que vemos, ¿verdad? Pero puedan utilizarse en edificios. Y pues aquí el problema también es que poco a poco van a irse haciendo más baratos. Necesitamos hacer más investigación en esto. Sí, exactamente. Sí, se desarrolla mucha investigación en muchas partes del mundo, pero hay que seguir trabajando en eso. ¿Qué proyectos tenemos a futuro aquí? Ahorita estoy trabajando con algunos colegas de Durango y de Sonora. Como yo hago esta parte de simulación, muchas veces ellos están trabajando con materiales o con otras cosas. La simulación también nos ayuda a probar nuevas tecnologías. Entonces ellos estaban trabajando con un concreto que le llaman concreto celular, porque queda con huecos pequeños. A final de cuentas, todos los aislamientos térmicos lo que tratan es atrapar aire, porque el aire tiene una conductividad térmica, conduce calor muy baja. Entonces esa conductividad térmica baja se aprovecha el aire, y todos los aislamientos térmicos lo que tratan de hacer es atrapar el aire en pequeñas cápsulas para aprovechar esa propiedad del aire. Y ese concreto se fabrica ahí mismo donde están fabricando el concreto. Ahí meten algo de aire, tienen una tecnología especial y ya hacen un concreto celular. Entonces ellos usaron un concreto celular para un piso, porque el problema es que también baja su resistencia a la compresión, entonces no se puede utilizar en algunas partes. Entonces en un piso como relleno, pues se puede utilizar, y bueno, ahí salieron resultados interesantes con la simulación. Y bueno, ese no se puede poner un recubrimiento por el techo. O sea, un techo que también está hecho, nada más de eso. Sí, también es lo que estamos viendo también esa opción. O sea, hay varios usos que se puede hacer. Hay que buscarle en dónde se puede utilizar. Y por otro lado, también estamos trabajando ahí con un alumno de la facultad en un modelo de temperatura del suelo, porque la temperatura del suelo, te comentaba que hay muchos datos climáticos que ya puede uno conseguir, pero la parte del suelo no se ha movido mucho. Entonces, ahí como que se da por default qué temperatura es de acuerdo a la temperatura atmosférica, pero las propiedades térmicas y la parte de la temperatura del suelo no se ha estudiado mucho. Entonces nosotros aprovechamos unas fuentes de datos de estaciones climáticas del sur de Estados Unidos para hacer un modelo de temperatura del suelo. Qué interesante. Tenemos plática para otro programa entonces. Sí, porque el tiempo ya se nos fue bien rápido. ¿Algo que deseas agregar, doctor? Ya para finalizar. Que traten de, si alguien está interesado, por ejemplo, en esta parte de la simulación energética, si alguna empresa constructora o alguien simplemente que dice, yo quiero tener mi edificio más eficiente, pues con gusto pueden encontrarme en la facultad y podemos hablar un poco de eso, de la simulación energética, proyecto de investigación. Ahí estamos disponibles. Bien, pues tenemos una invitación pendiente después. Gracias al doctor Jorge Lucero Álvarez por estar en este programa Fuerza Potros. Gracias a todos los que hacen posible, a usted que nos vio, que nos escuchó. Muchas gracias. Gracias a Mario Mascorro en los controles técnicos de radio. Esto fue Fuerza Potros. Y así concluimos este episodio de Fuerza Potros. Una producción de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Recuerda, cada elección que hacemos impacta en el equilibrio de nuestro planeta. Nos escuchamos en el próximo episodio con más ciencia en zootecnia y ecología. Sigue en sintonía. Aprender investigando es afirmar sabiendo. Fuerza Potros.